apóstol Pablo, lo que estaba aconteciendo con el inicio de la vida de los creyentes en nuestros inicios, cuando empezó a proliferar el Evangelio, preocupado por lo que estaba pasando, da un mandamiento en el cual, muchas gracias, un mandamiento en el cual manda que toda persona esté atenta a abandonar la idolatría, ¿sí? Y lo hace con una forma de exclamando de que huyan de la idolatría. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10, verso 14, si me acompañan por favor, y vamos a comenzar con esto. Y vamos a poner mucha atención a lo que dice la Escritura, para que vayamos centrándonos al tema final, ahora sí que es todo el final, de la cuestión de la idolatría, aunque estuvimos hablando nosotros anteriormente de las 4 fases de la idolatría y pudimos llegar hasta el tiempo futurista de lo que viene, pero Pablo, el apóstol, preocupado por lo que está ocurriendo en los creyentes, comienza el apóstol a llamar la atención de los creyentes y sobre todo a dar este mandamiento para todos los cristianos que ya son creyentes en el Señor Jesucristo, que ya no debieran idolatrar, pero el problema sigue persistiendo, porque como nosotros estuvimos analizando que el corazón del hombre nos engaña, el corazón del ser humano es engañoso, y pues Pablo dice lo siguiente, en 1 Corintios capítulo 10, verso 14, dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría, ¿ven? Huyan de la idolatría, ¿sí? La intención aquí es que el apóstol hace un llamado a todos los creyentes que ya creen en el Señor Jesucristo que huyan, porque la idolatría nos aparta de Dios, porque la idolatría nos saca de la verdad de Dios y nos hace andar en caminos errados, que al final de todo encontramos la muerte. Y Pablo, preocupado por eso, hace este llamado a las personas para que huyan. Fíjense la extensión, huir de la idolatría, huyan. Y Pablo, preocupado por lo que había sucedido ya con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, si ustedes recuerdan, que llevó las consecuencias de la idolatría. Por idolatrar, por entregar su corazón a los baales y buscar lo que no es Dios en las figuras de oro y plata que se hacían de los ídolos que formaban ellos, pues trajo consecuencias. Y Pablo afirma esto con los creyentes que volteen hacia Israel por lo que ocurrió, para que no ocurra esto con nosotros en nuestro caminar hasta llegar a la meta con el Señor Jesucristo. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 10, si retroceden un poquito solo los versículos, van a encontrar en el verso 6 algo que dice Pablo. Dice, como dice la Escritura: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Está refiriéndose a Israel. Ni seáis, como dice, idólatras como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Hermano, quiero que entiendan algo ustedes y los que nos ven en los diferentes lugares. Seguir a Dios es una cuestión seria, es algo serio, no es un juego. Seguir a Dios no es lo mismo que seguir a un ídolo. Un ídolo que se inventa el hombre permite todo tipo de cosas. Por eso dice que el pueblo se levantó a comer, a beber y a jugar, a divertirse. ¿Por qué sucede esto? Porque el hombre forma una justicia extraña a la de Dios, la trae a su vida y cambian la verdad de Dios por la mentira, y en lugar de ponerse serios con Dios y de tomar una actitud de justicia justa como la de Dios, comienzan a buscar el placer, el divertirse en las cuestiones que creen que son de Dios. Por eso dice: huyan de la idolatría. Hoy por hoy tenemos, pero cantidades de lugares donde el pueblo se reúne nada más a esto, a comer, a beber y a divertirse. Ese es el punto ahorita de muchos lugares, de un centro de reuniones de cristianos, para hacer esto.
Porque no es al Dios de la Biblia el que están adorando. Porque el Dios de la Biblia no nos trae a nosotros para estarnos divirtiendo aquí, para estarla pasando bien. Esa no es la intención de Dios. La intención de Dios al traernos el Evangelio, a conocer al Dios verdadero, es que nosotros tomemos seriedad y conciencia de nuestro camino, de quién es Dios. Y servirle a Dios es algo, pero muy serio. Porque el hombre, cuando cambia esta verdad y empieza a andar en la idolatría de su corazón, lo que va a hacer que va a provocar a Dios en ira, y el problema no va a ser minúsculo, sino va a ser mayúsculo. ¿Por qué? Porque vienen las consecuencias de tomar en juego a Dios. ¿Me entienden? Ahora, yo quiero que ustedes me atiendan muy bien a lo que vamos a explicar esta tarde, porque con esto ya, si bien dije que el día domingo dije que ya habíamos cerrado con la cuestión de la idolatría, pero ahora les voy a mostrar a ustedes cómo se huye de la idolatría. Amén. ¿Cómo podemos huir de la idolatría? Porque el mandamiento es: huyan de la idolatría. Ese es el mandamiento que está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos salir de esa cuestión y no caer enredados como cayó Israel y llevó las consecuencias de su pecado por idolatrar. Entonces quiero que ustedes observen con cuidado lo que vamos a estudiar esta tarde, que nos va a mostrar a nosotros cómo el creyente puede huir de la idolatría. Si bien los gentiles o la gente del mundo, pudimos ver en Apocalipsis el día domingo que la gente terminó idolatrando, ¿se acuerdan? Que no cambió su forma de pensar, hasta el final de los días ellos seguían adorando todo lo que no era Dios. No se arrepintieron de sus hechos, pero eso es para los gentiles, a los moradores de la tierra. A ustedes no. A los hijos de Dios les es dado cómo huir de la idolatría. ¿Cómo podemos huir de esto y no caer en este mal como cayó Israel, para no llevar consecuencias en nuestra vida a causa de formarnos un Dios a nuestra forma de pensar? Entonces, yo quiero que ustedes me acompañen, porque vamos a ir rápido, Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19 nos va a mostrar algo muy interesante. Al apóstol Juan, o al discípulo amado, a Juan, el más pequeño de todos los discípulos que quedó después de todos los apóstoles, fue el último que se cree que sobrevivió. Este apóstol Juan, cuando estuvo preso en la isla de Patmos, tuvo una revelación, que es la revelación del Apocalipsis. Ya lo conocen. Y en el Apocalipsis se le mostró a él todo lo que sucedería en un tiempo futuro y todas las cosas que estaban pasando en ese tiempo, para que la gente o los creyentes tuvieran consuelo en el Señor. Y le mostró la condición futurista, en el tiempo que estaba sucediendo y en el tiempo futuro de la condición de las iglesias. Por eso están las cartas de las 7 iglesias, para que le fuera llevado esto a todos los creyentes que estaban en las distintas partes, y cuál era su forma, como estaban caminando con Dios, y por lo tanto algo tenía Dios que recriminarles, excepto a Filadelfia. A la iglesia de Filadelfia no la alaba, la única iglesia que se mira ahí que la alaba junto con otra, pero más a la de Filadelfia. Bueno, a Juan les mostraba toda esta situación y cómo acaba el fin de la humanidad y hasta el tiempo del futuro, pero un ángel le revela a él todo lo final. Y este ángel, como le mostró todas las cosas a Juan quedó impresionado con lo que vio. Quedó impactado, porque este ángel poderoso, de una manera impresionante, le mostró todo lo que sucedería. Y al final del relato, de que el ángel le dice todo lo que va a acontecer a Juan, de la revelación, Juan fue tan impactado que cayó de rodillas delante del ángel, queriéndole adorar. Así como Cornelio quiso venerar a Pedro, así como quisieron hacer dioses. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo y Bernabé en aquella ciudad? Pues de la misma manera el apóstol Juan quedó tan impresionado con lo que el ángel le mostraba, que se quiso arrodillar delante de él. Pero el ángel lo detuvo
Y cuando el ángel lo detuvo, le da la salida a Juan para que Juan escriba esto, le da la salida de la idolatría para que no caiga en esta situación y le da la clave para no caer en idolatría. Y esto sería transmitido a todos nosotros que seguimos después, las generaciones que vinieron después de Juan hasta nuestros días. Nos es dada esta clave para huir de la idolatría. ¿Cómo podemos hacerlo? Porque las palabras del ángel que vamos a leer ahorita están exactamente en la salida de la idolatría. Así que vamos a leer con mucho cuidado Apocalipsis capítulo 19 en el verso 10. ¿Trajiste tu Biblia de Dios para todos? Ok, ahorita la lees, por favor. Me gustaría que lo hicieras con el micrófono porque quiero que escuchen también en internet, que escuchen bien lo que es la cuestión de los versículos que vamos a leer. Primero lo vamos a leer en Reina Valera. Amén. Fíjense lo que dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 19, verso 10, dice así. Mira, vamos a leerlo desde el 9 para que entender lo que está sucediendo. Bienaventurado, dice la palabra de Dios en el 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Piensa lo que pasa enseguida. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Juan se quiere arrodillar ante él y él lo frena y le dice, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. O sea, yo también soy una criatura que sirve a Dios. Adora a Dios, dice. Adóralo a Él. ¿Sí? Y sigue diciendo el ángel de una manera impresionante. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, yo quiero que escuchen cómo lo va a traducir Biblia de Dios para Todos, para que ustedes vean con más exactitud, porque la Reina Valera aquí como que está un poco enredoso lo que está diciendo. Pero ya leerlo en la Biblia que va a leer nuestro hermano, van ustedes a escuchar cómo lo traduce. Por favor, solamente Apocalipsis 19:10. Dice la palabra del Señor, me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo, pero me dijo, no hagas eso, soy un siervo como tú y tus hermanos que siguen dando su testimonio sobre Jesús. Adora a Dios, quienes dan testimonio sobre Jesús tienen el espíritu de la profecía. ¿Ya ven? Lo que está diciendo el ángel, que el espíritu de la profecía, lo que es el espíritu de la profecía, inspira a adorar a Dios. Inspira, porque todo lo que se escribió de los profetas y todos los que trajeron el mensaje de las buenas nuevas estaban en la inspiración del Espíritu Santo para apuntar al testimonio de Cristo. Por eso el ángel le dice, a mí no me adores, quítate esta idolatría y adora a Cristo, porque todo lo que está escrito en la Biblia fue inspirado y apunta a Cristo, porque la Biblia da testimonio de Cristo. ¿Me está entendiendo? Entonces, la inspiración aquí es muy importante de que nosotros podamos entenderla, para no caer en la idolatría. La inspiración que viene del Espíritu Santo y apunta a la persona de Cristo es lo que nosotros debemos de adorar. Adorar a Cristo, adorarlo a Él nada más, porque todo lo que está escrito apunta a Jesús, porque Él es el testimonio de la profecía. ¿Se entiende? Eso es lo que le dijo el ángel. No me adores a mí, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo que retiene, y de tus hermanos que retienen el testimonio de
¿Quién retiene el testimonio de Jesús? Únicamente aquellos que son inspirados para adorar a Dios. Y ustedes fueron lavados con la sangre del Cordero para adorar a Dios. Y Dios nos da su Espíritu Santo que nos inspira a ser como Cristo. Ahora se entiende mejor. Somos inspirados a seguir a Cristo y a ser como Jesucristo. Porque todo lo que nosotros leemos en la Biblia apunta a la persona de Jesús. Y no a ningún hombre. No a ningún hombre, sino a Cristo. Síganme con cuidado y vamos a entender todo esto al final. Ahorita yo sé que me está costando un poquito, pero vamos a poderlo ver. Vean ustedes. Quiero que ustedes me acompañen a Juan capítulo 5, versículo 39 y vamos a encontrar algo que nos va a poner a pensar también. Juan 5, 39. Vean. Esto, hermanos, les va a servir mucho a ustedes, lo que van a leer, para que ustedes aprendan cómo se adora al Dios verdadero. Porque muchos son creyentes, pero no adoran a Dios. No lo adoran. Hemos tomado el concepto de que un adorador en espíritu y en verdad es el que guarda su integridad en la iglesia, en su casa, en la calle. Eso es parte de. Va mucho más allá de esto. Más allá de lo que ustedes imaginan. Ahorita por estos versículos se van a dar cuenta cómo es un verdadero adorador de Cristo, un verdadero creyente salvo. Ustedes van a ver quién es verdaderamente salvo. En Juan capítulo 5, verso 39, Jesús tiene un encuentro con los fariseos. Está hablando con ellos, ¿sí?, acerca de su persona, de Cristo, de Él, que los fariseos rechazan. Mire, quiero que se detengan un poquito ahí en Juan 5, nada más deténganse ahí, les voy a explicar algo. Los fariseos no eran personas incultas. Esas personas tenían mucho conocimiento de la Biblia, profundizaban demasiado en la Escritura. Tan es así que ellos sacaron otros libros aparte de la Biblia. Sacaron, por ejemplo, el Zohar, sacaron otros libros que son derivados de la Escritura, que los compusieron ellos también, porque tenían un conocimiento muy profundo. Es más, los mismos fariseos contribuyeron para sacar la mentada Cábala, porque era un conocimiento muy profundo de las Escrituras. Ellos se la pasaban estudiando día y noche la Escritura, día y noche la Escritura. Cada que podían, hacían reuniones para debatir las cuestiones de la Torá, de lo que es el Antiguo Testamento. Los niños de Israel a la edad de 6 años ya tenían que saberse todos los salmos. A la edad de 12 ya tenían que conocer todo lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, de esos niños que fueron creciendo salieron los fariseos. Eran extremadamente estudiosos de la Biblia, no eran cualquier persona. Pero era curioso que ellos estaban muertos por dentro. ¿Cómo es que ellos estudiaban tanto la Biblia y no llegaron nunca al conocimiento de la verdad y no reconocieron a Cristo cuando se presentó? Si ellos conocían a profundidad que el Mesías había de aparecer por las mismas características que vino Cristo, anunciado por Juan el Bautista, y los milagros que hizo Jesús, y como entró a Jerusalén, en el tiempo que entró, todo estaba escrito acerca de él, y él mismo se los decía a los fariseos: esto está escrito acerca de mí. Cuando él inició su ministerio, dice: esto se ha cumplido hoy, cuando abrió el libro de Isaías. Y los fariseos, hermano, que estudiaban tanto, y los saduceos y los escribas, ¿cómo fue que no lo identificaron? Por una sencilla razón: porque no observaron el espíritu de la profecía. Eso. Profundizaron en un conocimiento superficial. Se hicieron una propia justicia, pero erraron cuando Jesucristo estaba enfrente de ellos. Y esto va a hablar de Escritura ahorita, que nos va a dar una gran enseñanza a todos los que estamos aquí, para que ustedes en adelante, para no caer en la idolatría, fíjense lo que Dios dice.
En Juan capítulo 5, versículo 39, dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto está medio enredado, pero es que en realidad no lo está diciendo en forma retórica de pregunta, como diciendo, escudriñan las escrituras. No. Él les está diciendo a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la salvación o está la vida eterna. En pocas palabras le está diciendo a los fariseos, ustedes profundizan demasiado en las escrituras porque creen ustedes que en la escritura está la salvación. ¿Ok? Y ellas dicen, son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí, dice, para que tengan vida. Miren, lo vamos a leer en la versión de Emilio, por favor, en Biblia de Dios para Todos, y pongan atención, porque les digo, a veces tomamos mal un concepto de la Biblia y no podemos entender el mensaje, pero ahí está clarito, y en la Nueva Traducción Viviente también. Vean. Dice así la palabra del Señor: ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque piensan que las escrituras les dará vida eterna, pues esas mismas escrituras son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Los fariseos eran estudiosos, le está diciendo, ustedes le echan muchas ganas a estudiar, porque ustedes creen que ahí está la vida eterna. Pero esa Biblia que ustedes estudian, esa Torah, hablan de mí, dice el Señor. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener salvación. Hermanos queridos, esto que van a oír le va a sonar muy fuerte. ¿Saben por qué la vida de muchos de ustedes o de algunas personas no cambia nunca? Porque leen la Biblia, pero no vienen a Cristo. Estudian mucho la Escritura, se pueden pasar 10, 20 años estudiando la Escritura, pero jamás conocen el espíritu de la profecía que apunta a Cristo. Ese es el problema, ese es el problema de los fariseos y ese es el problema del creyente hoy en día. Toman largos estudios, es más, hay gente, hermanos, que se meten a los institutos a llevar muchos, ¿cómo se llaman estos? Discipulados de teología, de escatología, y profundizan y todo eso, y salen creyendo que ellos ya son salvos porque saben mucho de la Escritura. Igual que los fariseos. Puedes saber mucho de la Escritura, lo que tú quieras. Puedes acabar de la Escritura, pero les voy a decir una cosa, la Escritura en sí no te salva. No. Lo que salva es la obediencia a la Escritura. Lo que salva a la persona es observar que la palabra aquí escrita tiene espíritu y está vivo. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Si ustedes observan la letra, todo lo que está escrito aquí, pero no la ponen en práctica, para ustedes es letra muerta. Por lo tanto, no hay salvación. Pero es que a nosotros dijeron que una vez que aceptando a Jesucristo éramos salvos, que porque esto y el otro. Dios te manda a ti a que obedezcas a Cristo, a ese que recibiste en tu corazón, y que a Él le adores únicamente, porque toda la Escritura apunta a la persona de Jesús. Entonces, de nada sirve que uno se acabe leyendo la Escritura si uno no quiere venir a Cristo, y venir a Cristo es negarte a ti mismo. Los fariseos no querían hacer esto, ellos conocían mucho de la Escritura, jamás quisieron seguir a Jesús. Y eso es lo que dice Cristo. Ustedes profundizan porque creen que está ahí la salvación. Pues quiero que sepan que todo lo que está escrito ahí habla de mí, pero ustedes no me quieren aceptar, pues. Entonces, ¿cómo? Lo mismo sucede, hermano, con los creyentes, es exactamente lo mismo hoy en día. Leen mucha Biblia, pero no hacen nada. Y Jesús lo dijo claramente, de cierto les digo, hijitos, que si su justicia no supera lo de los fariseos, no hay nada. ¿Por qué? Porque los fariseos sabían mucho, pero no aplicaban nada. No querían aceptar la vida, el modelo que Dios mandó a la tierra, que es Jesucristo, para que se hicieran igual que Él. Adorar a Cristo es vivir como Cristo. Adorar a Cristo es seguir a Cristo, sus pisadas. Adorar
Cristo en nosotros. De nada sirve saber toda la Escritura si no adquieren la imagen de Cristo ni lo siguen. Se chocarán con eso cuando llegue el final de los días. Le dirán: Señor, Señor, acuérdate que yo en tu nombre. Le dirán: apártate que no te conozco. ¿Por qué? Porque jamás hicieron adorar a ese Cristo que les dejó un modelo de vida. Toda persona que no quiera caer en idolatría, tan sencillo que siga a Jesucristo, que se haga un hacedor de la palabra y que obtenga la imagen de Jesús en él, y esta persona jamás caerá en error de idolatría. Porque va siguiendo a quién, al modelo que es Cristo. Por eso el ángel le dice a Juan: no me veas a mí, mira al espíritu de la profecía que recae en Cristo. A él, adórenlo. ¿Ven? Pero ¿qué pasa hoy en día, hermano? Hoy en día las personas no quieren observar la vida de Cristo. ¿Saben de quién quieren observar la vida? De su pastor, de su apóstol, de su profeta. O más bien falso apóstol y falso profeta. Mucha gente quiere seguir el modelo de la vida del pastor. Maldito el hombre que confía en el hombre, señores. Hermanos queridos, quiero que entiendan esto. El único modelo que nos fue dado a nosotros para llegar a la vida eterna es Jesucristo, no el hombre. No podemos nosotros seguir a un hombre aquí de la tierra. Debemos seguir a Jesucristo. En él no nos vamos a perder. No va a haber manera de perdernos, porque nosotros estamos siendo guiados e inspirados por el Espíritu Santo a ser como Jesucristo, no como el pastor, no como el falso apóstol, no como el falso profeta. Por eso mucha gente se pierde, se extravía en la idolatría, porque ya no mira a Cristo, sino mira al pastor. ¿Sí? Ese es el problema. Miren, voy a ponerles un ejemplo muy claro para que ustedes no se... Ven, yo, aquí por favor. Yo quiero que ustedes pongan atención en esto, lo que está diciendo la palabra. El que tenga oídos, oiga. Párate un poquito aquí. Vamos a suponer que él, Emilio, es Cristo. Es una suposición, amén. Y ustedes lo están viendo a él. Pero ¿qué pasa? Un poquito más acá, un poquito más atrás. ¿Qué pasa si yo me pongo enfrente de Cristo? ¿A quién miran ahora? ¿A mí? ¿Le estoy robando la gloria a quién? A Cristo. Hermano, gracias, Señor. Este ejemplo se los doy para que ustedes aprendan que el pastor no debe ser visto, sino el que tienen que mirar es a Cristo. Así como ese ángel se paró, pero atrás estaba el espíritu de la profecía que recae en Cristo, y así no se pueden perder. Por eso el ángel se hizo a un lado. No, a mí no me adores, adora a Cristo. ¿Ven? Todo pastor que es de Dios, él no se pone enfrente de Cristo para que lo adoren y lo miren a él y que le den la gloria a él, que le alaben a él por su sabiduría, por su conocimiento o por sus milagros que hace. No, él no permite adoración. Igual que el ángel, como es consiervo del ángel, dice: no, a mí no, ve a Cristo. Él es el único que debe de ser adorado, él es el único que debe ser visto. Pero hoy por hoy tenemos al revés las cosas. Todo pastor que adquiere un poquito de conocimiento, o falso apóstol o falso profeta, él se pone enfrente de Cristo para que no miren la gloria de Cristo, sino lo miren a él y lo alaben a él. Si esto hacen, hermanos, se van a perder. Ustedes deben estar atentos a su vista en Jesucristo, siempre en él. Nunca se desvíen ni a diestra ni a siniestra, porque el espíritu de la profecía, toda la escritura, no apuntan al pastor, apuntan a Cristo. No apuntan al predicador, apuntan a Cristo. No apuntan al evangelista, apuntan a Cristo. No apuntan al apóstol Pablo, apuntan a Cristo. No apuntan a Pedro, apuntan a Cristo. Toda la escritura
aplauso al Señor. Amén. Hermanos queridos, el Espíritu nos inspira a nosotros a vivir como Cristo y no como el pastor. No como el predicador. Mucha gente está en problemas, metida en problemas porque mire, es que este es uno de los problemas que le repito y le repito y le repito. Ojalá y este mensaje llegue a muchos en internet para que puedan entender esto. Si están viendo ustedes cantidades de predicadores por medio del internet, alguno de ellos se va a poner a la gloria de Cristo y te vas a terminar perdiendo. Porque en el internet apunta de todo tipo de personas, hermanos. Todo tipo de doctrina rara que te desvía de la comunión con Cristo, y el que se pone enfrente es el ministro. Es por eso que tenemos personas que jamás cambian, que siempre siguen igual. ¿Por qué? Porque van siguiendo un hombre. Y el hombre no tiene poder de cambiar las vidas. El que tiene poder para cambiar las vidas es el Hijo de Dios, es Jesucristo, porque Él nos fue dado para ser un modelo de vida de nosotros. Él es el que cambia el carácter a través del Espíritu Santo, el que nos da la paciencia, el que nos da la paz, la armonía, el gozo, la templanza. Viene por medio de Cristo, porque Cristo envió su Santo Espíritu a morar en nosotros. Pero si nosotros nos desviamos y constrictamos al Espíritu y empezamos a ver un modelo de hombre, hermanos, se van a perder. Así es sencillo. Van a volver otra vez a sus caracteres explosivos, a su impaciencia, a su forma rara de pensar, a hacer cosas escondidas. ¿Por qué? Porque están siguiendo a un hombre y no a Cristo. Ustedes deben de tener siempre en cuenta que el blanco perfecto es Jesucristo. Amén. Y de ahí no se van a mover. Si me acompañan a Romanos capítulo 8, verso 29, vamos para allá. Vamos a ir entendiendo un poquito más esta situación. Romanos capítulo 8, verso 29. Vean, aprendan. Fíjense lo que dice la Escritura. Romanos 8, 29 dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del pastor. ¿Así dice? Conforme a la imagen de Pablo. ¿Así dice? Conforme a la imagen de Pedro. ¿Así dice? Como a la imagen del pastor fulano de tal. ¿Así dice? ¿Como a la imagen de qué? De su Hijo amado. ¿Ya ven? Para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Te has preguntado cómo era Cristo? ¿Cómo era su persona de Él? ¿Cuántas veces han leído ustedes los evangelios? Un montón. ¿Pero cuánto han aprendido del evangelio? Casi nada. ¿Por qué? Porque no observan el espíritu de la profecía que apunta a Cristo. ¿Se han preguntado cómo era el carácter de Cristo? Él era bueno, era santo, era justo, era amable, era templado. ¿Así eres tú? Si tú dices que no, que eres una persona que todavía gritas, maldices, dices groserías, esa no es la imagen de Cristo. Eso no es la persona de Cristo. ¿Dónde aprendiste esto? ¿Quién te dijo que esto era seguir a Jesús? ¿Sabes por qué haces esto? Porque no sigues al blanco perfecto que es Cristo, ni lo puedes entender. Has leído muchas veces el Evangelio, pero no has aprendido nada. Has leído Mateo, Lucas, Juan, hasta 2 o 3 veces. El problema es que jamás has puesto cuidado en permitir que el Espíritu Santo te inspire a ser como Jesús. Eso es adorar a Dios. Todo aquel que es un verdadero adorador se inspira en vivir como su Señor vivió.
Cristo, mas sin embargo aman las riquezas de esta tierra. ¿El Espíritu Santo inspira a las personas a amar las riquezas de esta tierra? No. El Espíritu Santo te inspira a ti a ser una persona grotesca, de carácter grosero. ¿Te inspira el Espíritu Santo eso? No. Entonces, ¿por qué el cristiano no cambia? Porque simplemente no se inspira en la persona de Jesús. Nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo nos inspire a ser como nuestro Señor fue aquí en la tierra y como es. ¿Qué dijo Jesús? Aprendan de mí que soy un enojón de carácter duro, grosero, que grito cuando se me da la regalada gana, que maldigo. ¿Así dijo? Aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, dice el Señor. No dijo aprendan de Pedro, aprendan de Pablo, aprendan del ministro. Eso no dijo. Aprendan de mí, porque Él es el modelo perfecto que Dios mandó a esta tierra, para que todos los que sean de ese carácter tendrán vida eterna. Los que no, no. No. Porque todo el que entra al cielo tiene que tener una nueva naturaleza constituida por Dios, una naturaleza renacida en la sangre de Cristo y siguiendo las pisadas de Jesús. Tiene el hombre que ser como su Señor, para que me entienda. Si no, no va a haber nada. ¿Qué debo de hacer, hermano? Entonces, yo que tengo un carácter tan horrible todavía, lo que debes de hacer es dejar que el Espíritu Santo inspire tu vida a ser como Jesús. Eso es lo que debes de hacer. Y Colosenses te dice, despojaos del viejo hombre. Pero ¿cómo te vas a despojar de tu viejo hombre si todo el tiempo le estás dando viada a tu carne? ¿Cómo vas a ser inspirado por el Espíritu si tú todavía estás en la vieja naturaleza? No quieres que el Espíritu te guíe, pues. Hermanos, seguir a Cristo es rendirnos a la voluntad de Cristo. ¿Se entiende mejor? Rendirnos a su voluntad y hacer la voluntad del Espíritu Santo andando en Cristo. O hacer la voluntad de Cristo andando en el Espíritu Santo. Eso es mejor. Eso es lo que Dios anhela. Decía que por ahí, bueno, es que me dijeron que la salvación es gratis. Claro que es gratis, no te costó nada. Pero la evidencia de que tú eres un hijo de Dios es que eres inspirado en el Espíritu para ser como Cristo. Así es sencillo. Y luchas por eso. Y te duele cuando pecas. Cuando tu carácter sobresale así, te vas inmediatamente, o que la regaste o algo feo que te hizo sentir mal, el Espíritu Santo te constricta y vas corriendo a la cama y pides perdón a Dios por lo que hiciste. Perdóname, Señor. Lloras de amargura porque tú quieres ser como tu Señor, porque el Espíritu te inspira a ser como Cristo. ¿Usted nunca se ha puesto a pensar por qué la mayoría de los predicadores hoy en día hablan igual, casi la mayoría? Hay predicadores así, abundan en internet, que todo el tiempo tienen la misma forma de hablar todos, la misma manera de predicar. ¿Saben por qué? Porque todos esos predicadores están inspirados en un hombre. Si el mentado Cash Luna, que está allá en Guatemala, hace bromas en el púlpito, todos los predicadores hacen las mismas bromas. Porque van copiando a quién, ¿a Cristo? No, ¿a quién copian? A ese hombre. Hay unos predicadores que están predicando y lo hacen igual que él, que como que le están dando un torzón, un tic, porque imitan a su Señor. Así se los digo, imitan a su Señor. No dejan que el Espíritu Santo los moldee y nos inspire a ser originales y a seguir a la persona de Cristo y ser como Cristo. Desgraciadamente hoy tenemos así invadido la iglesia, y esto lleva a la idolatría, pues. La manera de vivir de la idolatría es tan sencillo como que te dejes llevar
llevar por el Espíritu Santo a que te inspire a ser como tu Señor, porque el espíritu de la profecía es Cristo. Amén. Hermanos queridos, vamos a leer 1 de Pedro 2:21. ¿Sí? 1 de Pedro 2:21. Ahora, ¿ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué dice que nos dejó? Ejemplo para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. ¿Ya ven? Un adorador de verdad, un adorador que es inspirado en la persona de Cristo, sigue a Cristo como Él es. ¿Por qué las personas en un estadio, la gente que no juega el fútbol, en un estadio de fútbol, ¿por qué todos se llevan su camiseta del equipo que van a ir a apoyar? Porque son inspirados a ser como su equipo. ¿Se dan cuenta? Así la persona que es de Cristo es inspirada a ser como Cristo y sigue las pisadas de Cristo. ¿Cómo se va a perder una persona que es inspirada? Escúchenme bien, la inspiración es la clave para no ser idólatra. La inspiración es la clave, la inspiración de ser como Cristo es la clave de no caer en idolatría nunca. Porque estás inspirado en alguien. Estás inspirado en tu Señor. Amén. Y ya no quieres otra cosa más que parecerte a Cristo. Quieres ser como Jesús. ¿Sí? ¿Qué dice 1 2:21? Ya lo leímos. Ahora vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18, vean. Hermanos, yo con esto voy cerrando ya este tema que ustedes acaban de escuchar durante ya 5 predicaciones. Con esto ya debe de quedar bien claro. La única manera de no perderse, la única manera de no caer en idolatría otra vez es dejarte inspirar por el Espíritu Santo para que seas como Cristo. Así no te vas a perder. Ver a la persona en Cristo siendo inspirado. ¿Para qué? Para que siga sus pisadas. Y ahora 2 de Corintios 3, 18 nos dice lo siguiente. Por tanto, nosotros, todos mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. ¿Por quién? Por el Espíritu del Señor. Ahí lo tienen. El Espíritu Santo es el que te transforma la imagen del Señor, pero tu voluntad tiene que estar dispuesta a seguir la voluntad del Espíritu, si no, no va a haber nada. Si no sos un fariseo, es lo único que sos. Un religioso nada más, que lo único que hace es presentarse como creyente, pero en realidad no le interesa ser como Jesús. Conoce toda la Escritura. Hoy tenemos gente que conoce toda la Escritura, pero no reflejan a Cristo. ¿De qué les sirve eso? No tiene ningún sentido, hermano, conocer toda la Escritura de pies a cabeza, saberte todos los versículos bíblicos. Si tú no reflejas la imagen de Cristo, pues es en vano lo que estás haciendo. Porque dice la palabra de Dios que nosotros vamos de gloria en gloria y siendo modelados por el Espíritu Santo a la imagen de Cristo. Así seas un tipo muy grandote, muy rudo, pero vas adquiriendo la dulzura de Cristo en ti. Vas adquiriendo la mansedumbre de Cristo, la humildad de Cristo, lo amable de Cristo. Porque Dios te está formando por medio de su Espíritu Santo e inspirando a ser la imagen de su Hijo en ti. ¿Te das cuenta? Por eso en Apocalipsis 13 habla de una imagen que la gente va a adorar. Va a ser lo mismo, hermano. La gente va a querer en aquel tiempo ser como la bestia. Va a adquirir la imagen de la bestia, así como nosotros los creyentes adquirimos la imagen de Cristo en nosotros para formarnos y tener esa apariencia de Cristo. En el tiempo venidero la gente va a querer adquirir esa imagen y van a querer ser igual que la bestia. Es lo mismo. Pero nosotros somos inspirados por el Espíritu Santo para ser como Cristo.
En aquel tiempo venidero ellos van a ser inspirados por el falso profeta para ser como la imagen de la bestia. Es algo que se va a adquirir dentro de las personas en aquel tiempo. Pero hoy nosotros no queremos saber de eso. Lo que queremos nosotros es adquirir la imagen de Cristo para que cuando Cristo venga se cumplan las palabras que Él dijo. Me iré otra vez y volveré, dice. Y cuando regrese, me iré, dijo Él, y volveré otra vez. Y cuando regrese, dice, los voy a tomar a mí mismo. ¿Por qué creen ustedes? Porque estamos hechos a la imagen de Él. Por eso dice, los voy a tomar a mí mismo. Porque ustedes son mi esencia, porque ustedes tienen mi imagen, porque ustedes se dejaron guiar por el Espíritu, porque ustedes dejaron que el Espíritu los inspirara a ser como yo, como Cristo. ¿Ven? Así como se pierden, de ninguna manera se pierden en la idolatría. Porque están inspirados en seguir a Jesús y seguir sus pasos y tener la imagen de Jesús. Mateo, capítulo 11, verso 29. Mateo 11, 29. Cuando tengan diccionario. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Léelo por favor en la versión Biblia de Dios para todo. Emilio, por favor, hazme favor. Dice la palabra del Señor así: acepten mis enseñanzas y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. ¿Te das cuenta? ¿Cómo usa las dos palabras el Señor, paciente y humilde? Dime, ¿eres paciente? ¿Eres humilde? Si no eres paciente y humilde, algo anda mal. Algo anda mal. Si no tienes paciencia y humildad, si eres una persona explosiva y no tienes humildad para reconocer, no tienes la imagen de Cristo en ti, lo siento mucho, sea quien sea la persona. Quizás sea porque te has negado a seguir la voluntad del Espíritu, pero hoy se puede comenzar, hoy nos podemos rendir a Cristo y decirle: Señor, yo quiero ser inspirado por el Espíritu y quiero seguirte y ser como tú. A Emilio canta un canto que dice: yo quiero ser como tú. ¿Lo han oído? ¿Por qué? Porque así es el sentir del creyente, porque es inspirado por el Espíritu a ser como su Señor. Queremos vivir como Él vivió, queremos andar como Él anduvo, queremos tener ese carácter hermoso que Jesús tuvo, porque nos identifica con la imagen de Cristo en nosotros. La gente anda buscando, fíjense, en la idolatría andan buscando ver un mono con la apariencia de Cristo en el crucifijo. Pero qué cosa no pueden ver, que la imagen de Cristo se refleja en los verdaderos hijos de Dios. Increíble. La imagen de su Hijo Jesucristo de Dios se refleja en las personas, tanto en hombres como mujeres. Mujeres amables, sujetas, amorosas, comprensivas, pacientes. Reflejan la imagen de Jesús. Pero una mujer chismosa, grotesca, y dice que es cristiana, de mal genio, ¿creen que refleja la imagen de Cristo? No. Si la gente no es tonta, ¿qué cristiana vas a ser tú? La gente no es tonta, por intuición saben bien que esa persona que se dice cristiana pero no tiene la templanza ni la mansedumbre de Cristo, ellos saben bien, dicen: esta mujer que va a ser cristiana, o este hombre que cristiano va a ser. Dice que es hermano, míralo cómo es, peor que yo, más grosero que yo. ¿Por qué, hermanos? Porque no reflejas a tu Señor, así de sencillo. Y eso te hace caer en una idolatría. ¿Por qué? Porque crees que eres cristiano, pero estás en idolatría, hermanito, entiéndeme, hermana. Porque te estás negando a ser inspirado por el Espíritu, a tener la imagen de Cristo en ti. Porque Dios a eso mandó a su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre los muertos, que llevan muchos hermanos a la gloria. Porque todo el que vaya atrás de Cristo tiene que parecerse a Cristo igualito, si no, no entra. Igual. Oye, qué fuerte ahora sí, ¿verdad? Pero la verdad, hermano, pilas. De nada sirve, hermanos.
tener tanto conocimiento espiritual si no reflejamos a Cristo. De nada sirve que te pases tú 4 o 5 horas en el internet oyendo predicaciones. Ay, me quemé esta predicación. Uy, cuánta sabiduría tiene este. Y luego oyes otro. Ay, no, el hermano fulano de tal, míralo, qué grande para explicar. Y luego otro. Ay, la hermana fulana, ya miraste este video, mira qué hermoso explica este hombre. ¿Pero qué te sirve? ¿De qué sirve? Si no vas adquiriendo la imagen de Cristo, ¿qué de nada sirve? Te estás empeorando, te estás haciendo tu propia justicia. Si no observas el espíritu de la profecía que es Cristo y te dejas inspirar por el Espíritu Santo, de nada sirve que te pases todo el santo día oyendo predicaciones, de nada. Porque vas a seguir siendo la misma persona siempre. Y cuando llegues allá, ¿qué le vas a decir al Señor? Señor, acuérdate que yo en la tierra me quemé toda la escritura. Señor, de Génesis hasta Apocalipsis la terminé, la volví a empezar 4 veces en mi vida, terminé toda la escritura, Señor. Acuérdate que yo analizaba los textos bíblicos a profundidad, los enseñaba, Señor. Acuérdate, Dios mío. Acuérdate que yo, cuando se abrió el internet, Señor, tú sabes que día y noche estaba oyendo cantos y estaba oyendo predicaciones de los hermanos más prominentes de la escritura, Señor. Aprendí todo eso. ¿Por qué no me dejas entrar? Porque nunca adquiriste la imagen de Cristo. Nada más por eso. Porque eres un fariseo, te va a decir. Porque dices, pero no haces. Leíste, pero no entendiste, no quisiste dejarte guiar, no viniste a mí, en pocas palabras, para que yo te salvara. Hermanos, no hace falta, inclusive, hermano, escúchame bien, a las personas que no saben leer, no hace falta ni siquiera leer, simplemente con que escuchen y pongan en práctica están agradando a su Señor. Así de sencillo. Nada más que eso. Por eso toda persona tiene la oportunidad de vivir en el reino de Dios eternamente si hace lo que Jesús dice en su palabra. Hay personas que no saben leer y escuchan la palabra de Dios cuando el Señor los alcanza y el Espíritu los empieza a ir moderando en su carácter y el Señor les dice en su palabra, no roben, inmediatamente dejen de robar. ¿Ven? ¿Por qué? Porque esta persona está siendo inspirada para ser como su Señor. Pero los que no, que se sepan toda la escritura, aunque hayan pisado todos los institutos bíblicos, aunque hayan recibido seminarios tras seminarios, aunque se hayan hecho doctores de la escritura, si no atienden al Espíritu a ser transformados y a ser llevados, guiados por el Espíritu Santo para tener la imagen de Jesucristo, no va a haber cielo. No lo hay. Porque la Biblia lo dice, no porque yo lo diga. Ahora, voy a cerrar con esto todo lo que he hablado. Si a ustedes les encanta leer la escritura y ustedes analizan la Biblia, sépanse una cosa. Desde Génesis hasta el libro de Mateo, los profetas fueron inspirados para escribir la profecía. Y del Nuevo Testamento, los apóstoles fueron inspirados para escribir el Nuevo Testamento. ¿Okay? Profetas en el Antiguo Testamento inspirados y en el Nuevo Testamento apóstoles inspirados. Todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y el espíritu de la profecía de la que hablaban los profetas y hablaban los apóstoles apuntaban a Jesucristo. Porque Jesucristo es la principal roca, la piedra principal del fundamento. Y los profetas y los apóstoles pusieron el cimiento del fundamento. Y de ahí en adelante se va construyendo la casa de Dios con piedras vivas que somos nosotros. Ustedes no se van a perder si ustedes miran
a la persona de Cristo en el fundamento de los profetas y los apóstoles. No hay manera de perderse. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 20, para que entiendan esto. Efesios 2:20, ¿lo puedes leer en tu Biblia, por favor? Hazme el favor. ¿Sí? Dice la palabra del Señor: ustedes los creyentes son esa casa construida sobre una base sólida, formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Si ustedes tienen alguna duda acerca de su caminar en este caminar como creyentes, observen a los profetas y a los apóstoles en Cristo Jesús y no se van a perder. Este es su fundamento de ustedes y es mi fundamento mío. Si las personas se dejan guiar por otro tipo de fundamento, por llámese predicadores, elocuentes del internet o lo que sea, si se dejan guiar por otro fundamento que no es Cristo, se van a perder. Les voy a explicar así rápido. Los profetas inspirados por el Espíritu Santo apuntaban a Cristo escribiendo. Los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo apuntaron a Cristo y edificaron la iglesia, porque Cristo es la piedra principal. No existen hoy en día los profetas, ya no existen, ni tampoco los apóstoles, como lo han hecho creer a muchas gentes por medio de internet. Porque los profetas ya hablaron y llegaron hasta Juan el Bautista. Y ellos apuntaron a la persona de Cristo para ser el cimiento de la base de la casa de Dios. Ya no existen en sí los profetas. Hay espíritu de profecía, ese es otro asunto. Apóstoles ya no hay, porque los apóstoles que hablaron o que escribieron inspirados por el Espíritu Santo, el canon bíblico se cerró. La mentira de los falsos apóstoles y de los falsos profetas se cae así, pero rapidito. Porque si se levantara un apóstol hoy en día, tendría que anexarle al fundamento o poner otro fundamento arriba del fundamento, y esto ya no se puede. Porque ya la base de la casa de Dios ya fue echada, profetas y apóstoles, y la piedra principal es Cristo. Esta es la razón por la cual toda esa gente mentirosa que se dicen ser profetas y apóstoles, ahorita engañan a las personas nada más para sacarle provecho, trayendo todo tipo de mentira. ¿Por qué? Porque se están basando que como los profetas y los apóstoles eran personas inspiradas por Dios para escribir acerca de Cristo, ellos se basan de esa manera como para darse grandeza y la gente los admira y los sigue a ellos. No hay apóstoles, porque si hubiera un apóstol ahorita, teníamos que añadirle a la Biblia un libro más. Primera de Francisco o de Pancho y su libro, y añadirlo al canon, porque es parte del fundamento. Esto no se puede. El canon, señores, se cerró. No hay más. Todo creyente que no quiera perderse en idolatría, observe a Cristo, que Él es la piedra angular y el fundamento de los apóstoles, y lo que ellos dijeron quedó escrito para que nosotros anduviéramos en vida nueva. No hay más. Si ustedes observan el fundamento de los apóstoles y Cristo, nunca se van a perder en idolatría. Nunca. No se dejen persuadir por las personas que hablan en internet cosas raras, filosofías huecas, cosas extrañas que se inventan para llamar la atención de las personas para creerse superpoderosos. No.
Ustedes no harán así, ustedes van a ver la escritura, la inspiración que Dios dio por su Espíritu Santo a los profetas y apóstoles que quedaron aquí, que apunta a la persona de Cristo. Porque este es el espíritu de la profecía. Apunta toda escritura a la persona de Cristo. Amén. Si ustedes ponen atención a esto, nunca caerán de rodillas ante ninguna imagen, ante ningún hombre, ante ninguna ideología, ante ninguna transformación de ser humano nuevo. Nunca caerán. Estarán seguros. Vivan la palabra. Escúchenla, pónganla por obra. Lo que Dios les dice, si el pastor habla y está conforme a la escritura, es Dios mismo el que está llamando su atención de ustedes. Pero si el pastor habla cosas, locuras que no están en la Biblia, ni le hagan caso. Porque está buscando su propia gloria. Pero si todo lo que explica lo explica con la Biblia, entonces teman, porque es Dios el que les está hablando. Amén. Y nunca van a caer. Dios bendiga grandemente a nuestros hermanos de la ciudad de Tijuana, de Mexicali y de Ensenada. Les mandamos un abrazo muy fuerte desde Flor Hermosa, unidos con ustedes como hermanos, renacidos por la sangre de Jesucristo. Un placer estar con ustedes, queridos hermanos. Les mandamos un muy fuerte abrazo. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones y nos vemos pronto. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para